hacer la fractalidad, ¿ya? En base a lo que yo aplico como concepto de Smart Money, ¿ya? Como concepto de order blocks, order flows y al mismo tiempo estructura. Yo sé que muchos de ustedes tienen en cuenta la estructura, que no la pasan por algo, que es una directriz que prácticamente es como su Biblia en el trading a la hora de analizar técnicamente. Y justamente ese tipo de directrices es el que ustedes deberían entender que no es lo único que deben tener en cuenta a la hora de analizar. Como por ejemplo, siempre recalco en esta comunidad que hay tres pilares fundamentales de un análisis técnico. Que uno de esos es la estructura, como lo acabo de mencionar. Un segundo pilar fundamental es la tendencia. Y el último pilar fundamental son los ciclos de mercado. Gracias a estos ciclos de mercado, la estructura y la tendencia, ustedes pueden definir la direccionalidad del precio, ¿ok? A gran escala y definir puntos de oferta y puntos de demanda que sean relevantes, pero que al mismo tiempo pongamos en práctica de manera coherente. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en este preciso momento en el gráfico, para mí inicialmente era una tendencia alcista en el gráfico semanal, ¿ya? En el gráfico semanal. Si se dan cuenta, desde este último punto mínimo, en el 127.800, inició todo el movimiento alcista, ¿ok? Venía subiendo fuertemente desde acá abajo. Pero ya enfocarme aquí abajito a mí ya no me interesa mucho, ¿sí? No me interesa. Me interesa enfocarme en esto último que el precio ha generado acá, en el dólar yen, ¿sí? ¿Por qué el dólar yen? Si muchos de ustedes se preguntarán que yo no analizo este tipo de activos. Bueno, la verdad de las cosas, este es uno de los activos que prácticamente yo estoy supervisando junto a una de las chicas que están en mentoría uno a uno. Entonces, como educador, como mentor, como muchos de ustedes me llaman, requiero adaptarme a los conocimientos de las personas y obviamente al activo que ellos prácticamente analizan. Y en este caso, prácticamente, ustedes pueden ver que por muy alcista que está el precio, yo no puedo pasar por alto las opciones de oferta y las opciones de demanda. ¿Ya? Si se dan cuenta, para mí, inicialmente, el bias o la tendencia es alcista. Perfecto, hasta ahí todo bien. Los quiebres estructurales van por encima del precio. Todo bien hasta ahí. Los puntos estructurales mínimos y máximos están demarcados gracias a los quiebres estructurales, pero curiosamente aquí arribita pasa algo, ¿ya? Entonces, resulta de que cuando nosotros empezamos a analizar toda esta estructura, aquí arribita hay una especie de quiebre estructural al alza, supongamos que es un impulso, un retroceso y un último impulso. Por consecuencia deberíamos seguir buscando compras, ¿no es así? Pero el mercado generó que la demanda se vulnerara y que en este caso empezara a predominar la oferta. ¿Cuál es el tema en este tipo de situaciones que yo debo tener en cuenta? El gráfico lineal. El gráfico lineal a ustedes les va a confirmar muchas situaciones. Principalmente, uno de los factores que deben tener en cuenta cuando la tendencia está de esta manera, muy alcista, no es tan solo el tema de la estructura, sino que al mismo tiempo ver cómo los quiebres estructurales se van comprimiendo cada vez más. Por ejemplo, principalmente analizar de dónde viene disparándose el precio con la curva alcista con toda esta enorme aceleración. Ese es el primer factor que uno debe tener en cuenta a la hora de analizar técnicamente. El segundo factor es qué tanto se empieza a comprimir el precio. O sea, hago referencia al agotamiento de los participantes de compra, o sea, los participantes mayoritarios que invierten a largo plazo a que el activo siga subiendo. Y si se dan cuenta, en el último periodo ya los quiebres estructurales son sumamente mucho más comprimidos. Y muchos de ustedes sé que lo pueden incluso hasta confundir con la subestructura. Estructura interna, lower time frame, o mejor dicho, ¿cómo se dice? Bajas temporalidades. ¿Ya? En estos casos, cuando uno empieza a detectar estos niveles de agotamiento, yo les enseñé a muchos de ustedes a utilizar las divergencias, ¿no es así? Claro, las divergencias nos pueden ayudar mucho, pero no es tan solo eso, sino que si uno ya detecta que existe este tipo de comportamiento, un tipo de especie de M en niveles semanales, quiere decir que existe la posibilidad de una reversión fuerte, o sea que prácticamente el precio se nos puede desplomar. Hablo de una probabilidad alta que ustedes no pueden pasar por alto cuando analizan gracias a la higher time frame. Por ejemplo, en este caso, yo tengo los quiebres estructurales bien demarcados y al mismo tiempo
tengo las zonas de oferta y las zonas de demanda también bien demarcadas. ¿Por qué no demarqué este decisional? Porque prácticamente para mí el último punto de demanda era este punto que acabo de demarcar acá, en los 152.000. Por eso este decisional para mí se invalida. Entonces no debería considerar comprar en esa zona cuando el precio decidió romper según yo. ¿Me entienden? Si hay un decisional por debajo del precio, ¿existe la posibilidad de que reaccione en la zona de demanda? Sí, pero en este caso la dirección cambió. Entonces lo ideal sería empezar a ofertar, buscar los puntos de oferta más relevantes. ¿Y se acuerdan la clase en la cual les enseñé sobre los order flows? Por ejemplo, en esta tenemos un enorme order flow, un macro tendencial, que lo rompe con aceleración de manera interna el precio, y es lo que yo debo considerar como zona de reacción para poder aprovechar las ventas. ¿Me entienden? Largo placista. Si es una zona macro tendencial, quiere decir que la reacción va a ser proporcional a su temporalidad. Y si se dan cuenta, este entendimiento te lleva a comprender que la diferencia está en los detalles. No me he bajado de temporalidad aún. Y si estoy aplicando lo aprendido en una temporalidad mayor, y aún no me bajo de temporalidad, es porque debo comprender en profundidad la actual temporalidad. ¿Qué estás analizando el dólar? Gonzalo, la estructura da a entender que ya cambió de tendencia a la baja, va a seguir a la baja. Claro, eso es lo que estoy explicando el ITR. Entonces, curiosamente, si ya en semanal tenemos claro todos nuestros puntos, debemos ser fieles a nuestra principal idea. Por ejemplo, ser fiel a lo que yo ya estoy observando. Por ejemplo, un cambio de dirección. Y al mismo tiempo, ser fiel también a las zonas de reacción, al order flow y qué hay dentro del order flow. Por ejemplo, yo me bajo el gráfico de 2 días. Yo jamás paso por alto el gráfico de 2 días cuando me bajo de semanal. Y resulta que en 2 días encuentro justo por encima del 50% del order flow un order block decisional. La pregunta es, ¿cómo y de qué manera llega el precio a esta zona? Y aquí es donde yo les voy a empezar a enseñar sobre los ciclos repetitivos del precio, como por ejemplo las CMs y las W. Si se dan cuenta, esto es una estructura bajista. Una estructura bajista que ustedes pueden ver en el PDF. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente donde ustedes ven de glosado como con punto verde, es el punto de interés, donde se origina el movimiento bajista y es donde nosotros aprovechamos la mejor zona de oferta. Pero también está con punto rojo los decisionales, que también es una buena oportunidad. Y aquí en el gráfico tenemos el mismo ejemplo de esto que está pasando acá. ¿Ok? Porque el gráfico está reaccionando a un decisional. Con la diferencia de que de esta zona hacia la derecha es el order flow que yo acabo de encerrar como zona de reacción ofertante. Dentro de la zona de reacción ofertante tenemos el decisional, lo que se considera como un trading de confluencia, una intersección, mejor probabilidades de acierto, gracias a que confluye con distintos tipos de confirmaciones de temporalidades mayor, menor y order blocks. Junto con eso, ahora sí tiene relevancia ubicar un market shift. ¿Me entienden? Ubicar un market shift. Entonces, cuando nosotros ubicamos el market shift con este tipo de cositas, es donde buscamos la probabilidad de éxito con mayor acierto. ¿A qué le llamas decisional y cómo ubicarlas? Roberto, eso lo puedes encontrar, ya que tú estás en la comunidad privada, eso lo puedes encontrar en el bootcamp intensivo, ¿ya? Ahí lo salgo explicando cómo funcionan los decisional. Lo que pasa es que si me pongo a explicarte ahora cómo funciona el decisional, pierdo el foco principal, que es enseñarle las entradas de buena probabilidad a largo plazo, ¿ya? Yo soy scalper, pero también soy swing en ocasiones, ya. Ahora, observen bien, porque curiosamente lo que les acabo de mostrar y pasaron por alto, muchos de ustedes, es que cada vez que se observa el gráfico que termina un ciclo de impulso del correspondiente a la estructura externa, por ejemplo, todo este impulso bajista,
Y cuando culmina un ciclo de retroceso, culmina en base a Ws y culmina en base a letras M. Por ejemplo, aquí y acá. Ahora leo. ¿Me entienden? ¿Qué quiero decir con eso? Ms y Ws son identificados como los patrones Swing High y Strong High, Swing Low y Strong Low. Hago referencia a los patrones AMD que también enseñaba en las clases anteriores. Buenas noches, Emanuel. Entonces, cuando nosotros identificamos los AMD, la pregunta es ¿dónde, cuándo y cómo? Por ejemplo, podríamos identificar un AMD justo en el término de un ciclo bajista, que es el ciclo de impulso, o justo en el término de un ciclo de retroceso. ¿Me entienden? ¿Para qué? Para aprovechar la siguiente caída correspondiente a la estructura o a la temporalidad madre. Me explico en el gráfico. Aquí abajito, como ustedes pueden ver, en temporalidades diarias hay un impulso, un retroceso interno, un impulso interno y se me revierte el mercado con un nuevo impulso. Tenemos la letra W. Perfecto, tenemos la letra W acá. La tenemos, la podemos observar para temporalidades diarias. Pero no hay market shift que se visualice en este caso. Ya van a entender lo que es el market shift. ¿Qué pasa acá arribita? ¿Tenemos letra M? Sí, tenemos letra M. Para los que no la ven, impulso, retroceso, impulso que liquida vendedores, rompimiento estructural interno con su nuevo impulso hacia la baja, retroceso y se desploma. Se dan cuenta que lo que acabo de explicar ahora está en mejor detalle, pero en el gráfico. Lo mismo que les acabo de mostrar en este PDF. Y el PDF les enseña cómo cíclicamente el precio les demuestra las letras M como las letras W constantemente si es que ustedes tienen una buena lectura fractal. ¿Me entienden? Entonces, quiero que entiendan una cosita. El market shift es la confirmación de la subestructura y el indicativo de que el mercado va a continuar con su direccionalidad interna o externa. ¿Qué quiero decir con esto? Si ya culminó un retroceso, el market shift te va a ayudar a observar cuando empiece la nueva fase de impulso correspondiente a la temporalidad mayor. Si yo me bajo a niveles diarios en este caso, claro, en niveles diarios, porque estaba en 2 días recién, en niveles diarios se observa bien ahora el market shift. Miren, acá abajito, en 2 días no se observaba bien, pero aquí en niveles diarios, que es una higher time frame, se observa bien. La misma zona de demanda que yo tenía con anterioridad generó una W. El patrón de 3 velitas que enseñé que se conocía como swing low. ¿Cómo estás, Eduard? Y el patrón de 3 velitas que se reconocía como strong low. Aquí hay AMD. Acumula órdenes. Ok, en toda esta zona. Manipula para liquidar. Retestea y distribuye al alza. ¿Dónde está la W? Aquí. W. Retesteo y sube. ¿Qué vino a retestear? Siempre viene a buscar o un order flow o un order blocks. Leo, salga. Salga. Alice, ven a sacar al Leo, por favor. Ah, ya. Espera un segundo que tengo al Bobby acá. Me mete el perro salchicha a la pieza. Y ya. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un rompimiento con aceleración. Lo que yo les decía. Para considerar el order flow de temporalidades. Y este order flow me está dando a entender de que, claro, esta compra era fidedigna. ¿Me entienden? Entonces, si se genera la W, ¿cómo debería terminar una letra W según lo que acabo de enseñar? Es pregunta para todos los que están en el Zoom y los que están en el live, en el directo. Comienza con una W, un ciclo de mercado, y termina con una letra. ¿Qué letra? ¿Con qué tipo de letra? Bien, chicos. Con una M. Y los tipos de letra M que yo necesito que ustedes observen en estos ciclos de mercado, en los rangos fractales, son letras M
con falla. No son letra M como las del diccionario, son letras M de esta manera, como con un hombro más arriba que otro. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué necesito ese tipo de letras M. Porque necesito que observen bien la estructura. Por ejemplo, impulso, retroceso, impulso. Esto es un quiebre estructural. Retroceso, se supone porque debería seguir subiendo, pero no hay un retroceso. ¿Por qué? Porque te rompe la estructura. Ahora, ¿por qué se debe ver este tipo de letra M? Porque rompe a la alza y después rompe a la baja, para que lo vayan entendiendo. Y lo mismo con la W, pero al revés. Las W se tienen que observar de esta manera, en los términos de ciclo, para detectar cómo termina el precio, un ciclo de impulso, un ciclo de retroceso. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Y eso me hizo detectar que el dólar yen se iba a desplomar en la mentoría. Y así fue. Se desplomó a largo plazo. ¿Cómo? ¿Cómo pude detectar en qué lugar se iba a desplomar? Gracias al gráfico semanal que me hizo identificar toda esta zona de oferta y dentro de la zona de oferta un order block. Ahora, cuando llegó al order block es súper interesante. Genera FOMO. ¿Qué es el FOMO? La sensación de que te pierdes algo. Una entrada. Una oportunidad. Y el FOMO se detecta muy bien en las temporalidades largo plazista como las temporalidades diarias. Por ejemplo, este high. Este high iba a llegar al order flow y les iba a generar una especie de market shift. De hecho, una letra M, donde iba a captar liquidez. Por ejemplo, M, rompimiento, y muchos iban a vender acá. Esta zona estaba llena de órdenes. ¿Ok? Llena de órdenes de venta. Aquí. Y adivinen qué pasó. Stop loss. Stop loss. Stop loss. Stop loss. ¿Por qué? Porque es zona inductiva. Es una zona trampa. ¿Cómo detectamos estas zonas trampa? ¿Cómo lo utilizamos a nuestro favor estas zonas trampa? Por la captación de liquidez. Para los que no sepan lo que es una captación de liquidez, es donde prácticamente se liquidan todas las posiciones de los vendedores o los compradores retail. Y si la zona es amplia, lo más probable es que liquiden varias posiciones donde están esas zonas retail. ¿Cómo detectarlas si es que ustedes no saben leer la liquidez? Pueden apoyarse con la herramienta Fibonacci, como por ejemplo con los niveles de expansión del precio. En este caso, si ustedes creen que el precio no se debe desplomar fuertemente ahí, que puede ser una zona inductiva y que puede ser una trampa, trazan un Fibonacci para vender desde los últimos puntos estructurales, por ejemplo en este caso, desde el último high al nuevo low que se acaba de generar, y les va a dar como consecuencia el nivel 127.20. Un nivel de expansión de stop hand que justamente les da la confluencia con esta zona. Curiosamente, por eso digo, cuando ustedes estén analizando cómo llegue el precio a esa zona, es lo que va a causar la relevancia de tomar buenas oportunidades. ¿Por qué? Porque en este caso, nuevamente el mercado llegó liquidando un high, que es este, y al mismo tiempo, eso lo estoy explicando justo ahora Nick Games. Nick Games. Sí, Nick Games, sí está bien. ¿Ya? Cuando llega a esta zona, es donde ustedes tienen que empezar a poner ojo y observación. ¿Cómo saber? Cuando llega tu verdadera order block, que te busque la confluencia con esos niveles de expansión, es donde le puedes acertar a este tipo de trading de precisión. ¿Por qué? Porque curiosamente, acá arribita, tú ya tienes luz verde para poder bajarte de temporalidad. Chicos, por favor no estén rayando la pantalla. ¿Ya? Se los pido por favor a los que están en el Zoom. Por ejemplo acá. ¿Tenemos luz verde para bajarnos de temporalidad? Sí, porque ya estamos en una zona de confluencia. Quiere decir que nosotros debemos estar full atentos en este preciso momento. Quiere decir que existe la posibilidad de que si hay una buena oportunidad, a largo plazo, estamos en una zona diaria y semanal, porque hay confluencia de temporalidades, quiere decir que debemos estar sumamente atentos a esto. Si se da en la sesión de Nueva York, en la de Londres, para tomar esa oportunidad. Entonces ahí es donde yo me bajo de temporalidad a 4 horas. Y en 4 horas hago exactamente lo mismo. Busco mi letra M nuevamente. ¿Qué quiere decir que busque mi letra M? Busco el agotamiento. El X es como el saque de liquidez NIX. Es como la liquidación de highs. Por ejemplo, esta X que yo tengo acá, el saque de liquidez de niveles diarios. Pero aquí en esta X de aquí arribita es el saque de liquidez de niveles de 4 horas.
Y hacia la derecha, en el nivel de 4 horas, tengo la zona de reacción de mi order block. O sea, en esa order block vendemos. ¿Me entienden? Vendemos. Este es el market shift. Volvemos nuevamente a lo mismo, a nuestro origen de análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Gráfico lineal nuevamente. ¿Por qué el gráfico lineal? Porque el gráfico lineal te muestra el cierre de cotización fidedigno de un activo. Quiere decir que no te representa las mechas, simplemente te representa la estructura en su esencia. Si te representa la estructura en su esencia, es lo que tú debes considerar para poder tener oportunidades de compras como de venta. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, claro, no hay un rompimiento fidedigno porque está con mecha. Por eso nos cambiamos al gráfico lineal y aún no rompe. Entonces, curiosamente, podríamos aprovechar la venta en 4 horas o no podríamos bajar a 1 hora. O simplemente ponemos un stop loss que abarque todo esto. Pero como les digo, a mí no me gustan los stop loss grandes. Prefiero bancarme un par de stop loss con tal de aprovechar esta enorme oportunidad y la enorme caída. ¿Me entienden? Como por ejemplo, lo que podría hacer es dividir este stop loss en 2 operaciones. ¿Cómo? Envuelvo el order block y diversifico en 2 entradas. Una desde el 50% para arriba. Ok, dándole el respiro, ¿cuánto me da? 55 pips de stop loss. Aún así sigue siendo muy amplio para mí. Entonces, pero como tengo luz verde, lo que yo puedo hacer es dejar que el mercado empiece a avanzar, ¿cierto? Ahí va de nuevo. Y cuando el mercado llega acá, cuando tira esos mechazos, es cuando yo me bajo a temporalidades más bajas. Y en las temporalidades más bajas es donde uno aprovecha en la segunda confirmación. O sea, la segunda letra M en 15 minutos o en 10 minutos. ¿Para qué? Para así aprovechar una oportunidad de venta. Y así es como ustedes deben empezar a hacer el backtesting con este tipo de estrategia. Para la gente que está en la comunidad privada van a tener esta clase para poder repasarla. ¿Ok? Porque esto es sumamente importante. Si se dan cuenta, a pesar de la temporalidad alta, yo podría haber ingresado en 4 horas. Y sin ningún inconveniente. Pero decido no hacerlo. ¿Por qué? Por el tipo de stop loss. ¿Por qué? Porque el punto de interés que tenemos es demasiado elevado. Pero ya sabemos que el precio tocando esta zona, tenemos luz verde para empezar a vender. ¿Me entienden? Ya sabemos que esta zona de oferta es válida para empezar a vender. Y ahí es donde nosotros empezamos a confirmar nuestros trades, nuestras ventas. ¿Me entienden? Ahí llegó nuevamente. Estoy en 1 hora. Ahí yo me bajo ya a 10 minutos, prácticamente. Y en 10 minutos empiezo a confirmar. Y que me lleve 3 stop loss, 5 stop loss incluso en este tipo de operaciones, me vale. ¿Por qué me vale? Porque el beneficio es un beneficio swing versus riesgo. ¿Me entienden? Por ejemplo aquí, ¿qué veo yo? Veo que nuevamente el mercado me generó un market shift. Por ejemplo, saca liquidez con la letra M, genera un strong high, que es un alto fuerte, ¿ok? Que es la especie de manipulación, strong high, y me genera el market shift interno con rompimientos de aceleración. Yo puedo considerar todo este order block o todo el order flow como zona de oferta válida en 15 minutos. Más que mal, no es una zona tan amplia. Yo creo que abarca como 20 pips. Y hasta ahí donde llegó, a ver, sí, son como 20 pips prácticamente. Incluso podría subirlo un poquitito más, a 27, 28 pips. Y comenzamos con un intraday, ¿me entiendes? El order flow es un flujo de órdenes pendientes. Y si me saca, no importa que me saque, busco vender más arriba. Más que mal, si yo quiero buscar la especie de manipulación interna, estoy dentro de la zona de reacción y casi llegó al 127. Sí, llegó al 127.20, que es el nivel de manipulación considerado y calculado por la herramienta Fibonacci. Ahí está, en el 127 reaccionó justo, cayó y rompió estructura interna. Aquí generó el market shift interno, miren, aquí en esta línea. ¿Me entienden o no? Entonces en estos casos, ustedes aprovecharían la oportunidad de venta. Veamos. ¿Me entienden? Ahí va. Y ahora es cuando me empiezo a subir de temporalidad y en una temporalidad mayor empiezo a observar el precio. Por ejemplo, media hora. Ok, voy a estirar esto a la derecha porque como es una oportunidad swing, también tengo que estar preparado, quizás con un stop loss un poquitito más arriba también. Ambos, con un sell límite en este caso. Bueno, esta fue una entrada por confirmación.
¿Me entienden? Y así es como se dejan correr los trades. Desde arribita hasta acá abajito. Hasta el primer fractal. O quizás hasta el último fractal. Por ejemplo, hago correr la barra de herramientas. Y si me saca, ya me activa el segundo trade. Por ejemplo, ahí ya me sacó. Pero me activó el segundo trade. Llevo un stop loss. ¿Ok? Pero estoy diversificando el riesgo. ¿Por qué diversifico el riesgo? Porque así funciona el trading. Ahí va la segunda entrada. Me subo a 15 minutos y la segunda entrada ya ahí se empezó a desplomar. ¿Me entienden o no? Si se van a bancar un stop loss, que sea un stop loss con coherencia. Que tengan una segunda oportunidad. Y hay veces que te sacan las dos veces. Pero si te vas a bancar una serie de stop loss, que sea porque estás tomando una probabilidad buena. Un trade de buena probabilidad. No cualquier tipo de trade. Ahora me subo a una hora. Y en una hora, o en 4 horas, es donde ustedes pueden observar que el precio se sigue desplomando. Si se dan cuenta. ¿Y hasta dónde? Hasta el fractal de acá abajito es donde ustedes pueden tener esta especie de operaciones swing que les pagan sobre el 1 a 20, por ejemplo un 1 a 27. ¿Por qué? Porque operaste una zona semanal, una zona diaria, una confluencia de temporalidades y de order blocks que a ustedes le pueden significar muchas veces tener beneficios realmente buenos, ¿ya? Y las reentradas y todas esas cositas las van avanzando después. Si se dan cuenta, stop loss cortos para beneficios grandes. Ahora, no todos son especialistas en scalping, no todos son especialistas en fractalidad. Y resulta que la fractalidad también es un arte. Quien descifra la fractalidad sale en profit. El problema es que no todos son scalper y no todos son swing traders y mucho menos no todos son intraday. Entonces tienen que encontrar qué les acomoda. Si ustedes logran descifrar su fractalidad y logran entender cómo funciona la estructura, pueden tener este tipo de operativa, pero para eso requieren entender sobre los order blocks, los order flow, sobre estructura, sobre zonas de confluencia. Entonces no es llegar y tener este tipo de ratios, ¿me entienden? Son zonas muy buenas, pero para eso también se requiere profundizar un poquitito y ser súper disciplinado en el tema del conocimiento y la estrategia. ¿Me entienden? Por ejemplo, conocer el patrón AMD. Yo en mi caso lo conozco como AMD y también lo conozco como Wyckoff. ¿Me entienden? O también lo conozco como niveles de expansiones de Stophan. O sea, tres conocimientos distintos complementados como uno solo, porque lo aprendí de diferentes maneras, de diversas maneras en distintos lugares. Y me enseñaron a verlos de distinta manera. O el AMD también lo veo como divergencia, o sea, cuatro complementos. Y todo eso se los enseño a los chicos acá en la comunidad. Y las clases están grabadas. ¿Me entienden? Y no tan solo eso, sino que el Market Shift. El Market Shift también se conoce como Choc o al mismo tiempo como la M o como la W. ¿Me van siguiendo? Entonces, al final de cuentas, o como el Strong High o el Swing High. Entonces, si ustedes empiezan a comprender que todos esos conceptos ustedes lo empiezan a manipular, lo empiezan a mejorar, empieza a mejorar su visión ante el precio, pueden tener este tipo de entrada. Pero este tipo de entrada no se tienen todos los días. Por ejemplo, para que el mercado haya llegado a este punto de oferta, para yo haber podido aprovechar, pasaron semanas. Pasaron semanas en la cual también se tuvo que aguantar una compra. ¿Ok? Y durante el precio estuvo llegando esta semana, una vez llega, ahí viene el verdadero estrés del trader. ¿Por qué digo el verdadero estrés? Porque tienes que realmente estar atento a este tipo de oportunidades. Quiere decir que cuando está llegando a esa zona, puede que tu entrada se dé en Nueva York, en horario de Nueva York, o puede que se te dé en Londres. Y ahí vienen esas trasnochadas que cuando nosotros decimos muchas veces parece que me voy a tener que quedar en Londres. Parece que voy a tener que operar Asia. ¿Me entienden? Entonces, al final de cuentas, Mr. Emiliano, estoy mostrando una clase, ¿ya? Que di en una mentoría. Si usted quiere ver mi ratio y quiere ver si tomamos o no tomamos nuestros trades, por lo visto usted no me conoce, pero al mismo tiempo me presento. Mi nombre es Gonzalo y todos los trades que yo muestro los tomamos también en trading en vivo. Y a veces liberamos las salas también por TikTok cuando tomamos los trades en vivo. Ah, ya está, pues. Entonces, pues Emiliano, ¿para qué te voy a mostrar esto si esto es parte de la mentoría? Entonces, chicos, con el niño de la... Sí, ya. Entonces, para que ustedes vayan siguiendo, mi gente, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta los que están en el sub en este rato?
M con divergencia, sí, puede ser. Ya, ¿qué página es? Es TradingView. Es TradingView. Es donde analizamos todo. Chicos, en el Zoom, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? Ángelo, bien. ¿Los demás? Perfecto. Excelente. Ya. Atentos con el Nasdaq para el día de mañana. Vamos a tomar las operaciones con más cuidado, obviamente. No, esta semana ha sido una semana en la cual, bueno, la semana anterior cerramos por primera vez levemente en negativo. Digo levemente para los que tomaron el 1 a 7 por primera vez después de mucho tiempo. Como les digo, no tengo drama en mostrar los números rojos del MetaTrader de la cuenta madre, pero esos números rojos no me afectan en mis números azules porque al final de cuentas sigo en positivo. Ya, esta semana comenzamos con un 1 a 3. No mandamos a cerrar en el 1 a 5 ni en el 1 a 6, no 1 a 5 creo. Así que lo ideal que con los stop loss de hoy mañana vayamos con calma. ¿Ya? Mark, ¿tiene algo para hoy o para mañana? No, hermano, todavía no. Ya, perfecto. Vamos con calma nomás. Vamos a seguir así. ¿Cuánto tiempo es recomendable hacer backtesting con Smart Money? Es que yo no hago backtesting, la verdad, las cosas. Nunca he recomendado hacer backtesting porque yo no lo hago. Yo lo que aprendía lo ponía en práctica con el mercado real en movimiento. Master usa patrón de velas para tomar entradas por confirmación en zona. Sí, los patrones de Swing High y Strong High, información que la pueden encontrar en mi canal de YouTube, ¿ya? Para que no tengan problemas, ¿ya? Eh, Esos patrones de velitas que son patrones como de reversión, también patrones de rechazo, que los tengan en cuenta. ¿Ya? La información de la clase del día de hoy fue 100% educativa para todos, ¿ya? Una sesión cortita pero profunda. La clase va a quedar a su disposición, va a quedar a disposición de la comunidad privada, ¿ya? Porque es información privilegiada y obviamente se liberó este live para las personas que están en TikTok, para los que pudieron tomar la sesión, ¿ya? ¿Alguien tiene dudas? ¿Nadie? ¿En TikTok? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Perfecto. Así de simple, sencillo y bonito. Yo creo que con eso estamos bien, mi gente. Son 35 minutos de sesión, 35 minutos de clase. Vayan a descansar. Tranquilidad y paciencia, ¿ya? Que quien es paciente puede cobrar esos cheques, puede cobrar esos números soles. Así que realmente pongamos los pies en la tierra y seamos pacientes, ¿ya? Porque así como ustedes, yo también tengo esos números registrados en el MetaTrader, ¿ya? Disculpe, ¿usted usa zonas de oferta y demanda? Sí, Hermes, uso zonas de oferta y demanda. ¿Qué hay que hacer para obtener tus clases? Ya. Entonces, para el repaso, cualquier cosa, ustedes saben, pueden contar con mi apoyo. Dejamos la sesión hasta acá. Buenas noches y nos vemos mañana en la sesión matutina.